buenas noches, estimados amigos del Club Historiando. Con las disculpas del caso del día de ayer, nos presentamos para la siguiente charla virtual con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo y Hablemos de Historia Bicentenario. Nos complace en presentar la siguiente charla virtual a cargo de Malcu Aríbalo con el tema La ciudad cristal de Machu Picchu. Bien, asimismo tenemos la presencia el día de hoy de Ahmed Velázquez, el ponente Malcu Aríbalo, nuestro compañero Carlos Pachacama, el presidente Franklin Pacuri, bueno, y quienes habla, su servidor Joel Pinto Esquía. Muy bien. Para continuar con la charla del día de hoy, vamos a dar el pase a nuestro compañero Carlos Pachacama para que nos dé a conocer una breve trayectoria de nuestro ponente el día de hoy. Adelante, Carlos Pachacama. Buenas noches. Muy buenas noches al Club Historiando, muy buenas noches a todos los integrantes del Club Historiando, Joel, Franklin, Amek, Werner y también a nuestro expositor Malcu. Malcu es artista sensible y promotor de cultura andina. Colaboró durante la década de 1980 como coeditor de libros sobre medicina natural. En 1997 presentó su libro El despertar del Puma, camino iniciático inca, en el que reveló su pericia en la comprensión del conocimiento esotérico dentro de la arqueoastronomía andina. En 1999 rindió homenaje a la ciudad sagrada de Machu Picchu en su libro Eternamente Machu Picchu, Ciudad de Peregrinos, Machu Picchu, Favores, Ciudad de Peregrinos. Su extensa investigación le ha valido un merecido reconocimiento y reconocimientos, incluido la publicación de sus libros en Polonia y Hungría. Malcu es conferencista internacional y enseña sobre la cultura andina de los Andes, promoviendo una experiencia chamánica como uno de los caminos de liberación para la generación actual. Sin más preámbulo, pasamos entonces con nuestro exponente Malcu. Gracias, Carlos. Muy bien, tú lo has dicho, que no se digan más. Entonces vamos a dar el pase a nuestro ponente el día de hoy, el señor Malcu Aríbalo, con el tema La ciudad cristal de Machu Picchu. Adelante, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los participantes en este evento virtual. Agradezco a Franklin Pacuri por esa iniciativa de continuar promoviendo cultura en la diversidad, ya que cuando hablamos de estos temas, pues no solamente podemos ver la línea, sino tenemos que ver pues el círculo, la esfera, y así poder entender cuáles son los alcances que tuvieron algunas culturas impresionantes, en el caso nuestro la cultura andina. El tema que voy a tocar, si bien fue una coincidencia de poder hablar sobre Machu Picchu, quise dar algunos alcances más sobre las razones que envolvieron para que nuestros antepasados crearan una ciudad tan fascinante en un lugar bastante escondido, con una geografía única y con materiales para su creación también únicos, los cuales nos van a llevar a entender las razones porque los sabios incas. Dime. Sí, lo que pasa es que hay unos sonidos chillones. No sé si se puede arreglar un poco eso, porque no se está captando bien la charla, ¿no? No sé si hay un problema con tu retorno, no lo sé, porque empezó a sonar. Ya, a ver, vamos a ver si voy a desconectar. Bueno, mientras tanto que el ponente del día de hoy pues va conectándose y sobre todo va arreglando sus problemas técnicos. Como siempre ya les anunciamos que, bueno, por estos tiempos vamos a ir cada quincena
¿no? Para poder dar siempre a conocer no solo la identidad, no solo la cultura, no solo también los temas de interés de nuestros guías oficiales, no solo del Cusco, sino a nivel nacional, y también temas relevantes de la cultura andina, el prehispánico, y pues evidentemente todos están invitados al Club Historiando, y por supuesto también pueden mandar sus propuestas, ¿no? De temas para nosotros recibirlos a bien y pues en algún momento coordinar y ustedes pues sean bienvenidos, ¿no? Como cada sábado a las 7, ¿no? En esta ocasión, bueno, lo estamos haciendo domingo por unos temas que hemos tenido pues internos. No sé si probamos con el ponente, Malclus, si ya lo tenemos con sonido. A ver, vamos a ver si ha mejorado. ¿Cómo está ahora? ¿Hay está excelente, entonces Perfecto. Cualquier detalle yo le aviso. Está excelente, le digo. Perfecto. Continúe usted. Bueno, entonces, retornando, primero quiero agradecer a la organización del Club Historiando, bajo su presidencia de Franklin Pakuri y todas las demás personas que están en este panel y están haciendo posible esta transmisión virtual. Nosotros sabemos de que uno de los grandes logros en el nivel arquitectónico, en el nivel ideológico, en el nivel espiritual de la gran sociedad inca fue sin dudas la ciudad sagrada de Machu Picchu. Y el tema que quería colocar hoy día era justamente dar un poco más de luces sobre las razones por las cuales se creó esta ciudad en un lugar tan recóndito, agreste, en un lugar de difícil acceso, si uno no tendría pues una ruta definida. Y las razones fueron únicas, ya que la sociedad inca en algún momento de su estado evolutivo decidió preservar parte de su tecnología, de todos sus alcances en las diferentes áreas del saber humano. Es así de que Machu Picchu no solamente es un ícono contemporáneo, sino que con seguridad en el pasado fue también una referencia muy especial solamente para personas que tuvieron pues el privilegio de recibir la invitación, la comunicación y poder llegar hasta sus puertas. Debemos recordar de que fue solamente hasta hace poco tiempo de que esta ciudad se mostró al mundo. Y para entender un poco sobre este tema, me gustaría compartir algunas imágenes. Si bien algunas van a ser de introducción, el propósito es llegar a esta esencia de la ciudad sagrada de Machu Picchu. Entonces voy a pedir para compartir las imágenes. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, nosotros entendemos de que esta gran esfera que es nuestro planeta tiene algunos centros importantísimos que por su geografía, por su ubicación, por el tipo de materiales, atrajo a diferentes grupos para que se instalen, y los Andes, igual que el Himalaya, atrajeron a poblaciones únicas que desarrollaron pues culturas que hasta hoy día siguen sorprendiéndonos por la calidad, la sofisticación, y obviamente que nuestro planeta, por todas las cargas geográficas y su proceso evolutivo, permitió que algunas se desarrollaran más que otras. En el mundo andino, nosotros tenemos algunas que tal vez se encuentran en el tránsito, pero que ya dejaron algunos vestigios de los alcances arquitectónicos y tecnológicos. Una de ellas fue la cultura inca, fue la última fase de la evolución andina y dejó una evidencia en este templo que se le denomina el templo de Huiracocha, en el espacio donde tenemos todos sus muros, y estas evidencias que dejaron en este lugar, sobre todo, ya nos dan un alcance sobre los avances astronómicos y las razones por las cuales los sabios andinos crearon esta ciudad en este lugar. Cuando hablamos de Huiracocha, estamos hablando de la fuente principal del gran espíritu creador de la luz en sí, de esta fuerza ígnea suprema. Y los sabios incas pues decidieron crear este santuario, esta ciudad templo, en este lugar donde
hay abundancia de este material volcánico, el cual identifica pues a esta fuerza suprema, ya que el fuego no solamente ilumina, sino que ayuda a transformar. Y de esta manera los sabios plasmaron en este templo un derrotero que tendría que ver pues con el sol, con las estrellas, con la luna. Es así que la ubicación de sus murallas permite tener una alineación geomagnética de tal forma de que cuando uno se encuentra en sus 10 portales, uno va a ver de que en una alineación frontal en el solsticio de diciembre los rayos ingresan frontalmente por sus 10 puertas, pero que en el solsticio de junio esta iluminación va a seguir un camino pues progresivo, como definiendo rayos. Entonces tuvieron que tener un derrotero único para que el templo de Huiracocha sea creado en este lugar. Luego la ciudad del Cusco, siendo la capital, tuvo también pues elementos únicos sobre estas manifestaciones estelares, y la ciudad Puma es una ciudad que también sigue una alineación geomagnética única, la cual contribuyó para que los sabios se instalen en este valle, teniendo algunas de sus montañas como sus derroteros principales. En la imagen se puede apreciar que en el número 1 está la montaña del Ausangate, en el número 2 Picol, y en el número 3, en el número 2 es Pachatuzan, y en el número 3 al lado izquierdo está Picol. Y en el solsticio de junio uno puede apreciar cómo es que los rayos van iluminando en forma progresiva desde su base en la ciudad Cusco del Puma, y paulatinamente esta iluminación va tocando cada una de sus calles, como si energéticamente estaría despertando a este gran felino que era la ciudad del Cusco. Entonces, todos estos procesos de iluminación son evidencias de estos grandes conocimientos que al final tuvieron que sintetizarse en la ciudad de Machu Picchu. Próximo a la ciudad del Cusco, nosotros tenemos otro centro importantísimo que es la Huaca de Kenko, en la cual en el solsticio de junio, en esta estructura pétrea donde se tallaron algunas protuberancias, algunas ménsulas, algunas aguas, se puede apreciar cómo es que en el solsticio de junio, por una fisura, el sol ingresa y va tocando parcialmente estas estructuras para que al final evolucione y nos dé esta definición. Es así de que la ciudad Puma del Cusco, junto con todos los otros elementos próximos a la misma, fueron completando la idea de poder concentrar la energía pues, del Puma, ya que el Puma dentro de la visión hermética representa la autosuficiencia, la expansión, el autocontrol. Entonces, en esta ciudad del Cusco, como capital, se tuvo que desarrollar pues un nivel muy elevado en todos los aspectos, no solamente de la arquitectura, no solamente de la organización para la agricultura, para desarrollar la parte urbanística, sino tener una visión estelar, una visión cósmica. En este sitio, en esta huaca, podemos ver cómo es que en el solsticio de junio se define la silueta de un felino, como se ve en la imagen, y este felino evoluciona para transformarse en un sabio. Esto sucede en el solsticio de junio, en la parte superior de esta gran mole de caliza en Kenko. A la vez, tenemos también otro evento importantísimo que sucede en los equinoccios, en septiembre y en marzo, donde este mismo espacio al amanecer permanece parcialmente a la sombra y la otra mitad iluminado. Simbólicamente estaría representando el planeta, ya que en los días de los equinoccios tenemos una iluminación pues equilibrada, donde hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Luego vamos a tener eventos parecidos en el solsticio de diciembre. Es así de que esta huaca se transforma pues en uno de los observatorios astronómicos completos por la forma como se van proyectando sus luces, sus sombras
y no diría coincidencias, sino la planificación para que estos eventos sean precisos en su observación, y los astrónomos incas conseguirían pues definir las fechas pues con seguridad. Y Machu Picchu, a la cual le denomino la ciudad cristal, es por una simple razón, de que Machu Picchu tiene una gran concentración de granito como material principal para su construcción, además de las otras tipos de piedras adicionales. Y en el granito, dependiendo, existen concentraciones de 20 a 60% de cuarzo. Y la presencia de cuarzo haría pues a Machu Picchu una ciudad única o un espacio único, razones por las cuales los sabios, al ser muy meticulosos de cómo podrían estudiar y definir espacios para sus comunidades, para sus templos, para sus observatorios, tendría que haber una carga única de cierto tipo de materiales. Tal es el caso, por ejemplo, de Rachi, que fue el templo de Huiracocha. Tuvo que haber el elemento ígneo, que es el elemento volcánico. En el caso de Machu Picchu, ya que la intención fue preservar tecnologías y conocimientos únicos, los sabios estuvieron buscando con seguridad espacios donde su vibración sería muy elevada. De esta manera, encontrar esta gran cantidad de elemento granítico con una gran cantidad de cuarzo hizo que los sabios entendieran de que este debería ser el lugar para crear una ciudad única por su alta vibración, por sus condiciones, por su aislamiento, y en esta ciudad ellos podrían resumir parte de sus alcances tecnológicos, de su experiencia astronómica, de sus tecnologías diversas, sea en ingeniería, sea en hidráulica, en arquitectura. Entonces Machu Picchu va a ser el resumen o el punto más elevado para colocar en evidencia todos los alcances mayores que esta sociedad podría tener. Entonces, uno de los eventos que suceden en Machu Picchu y que fue muy poco conocido hasta la década de los 90 fue el espacio denominado Intihuatana, donde en una mesa ceremonial me sucedió, yo tuve la oportunidad de poder descubrir este evento al seguir por uno de los grupos de escalinatas y llegar al Usno del Intihuatana. Pude ver cómo es que en el solsticio de junio el sol me tocaba en la parte frontal, para que minutos después, cuando el sol seguía su curso de ascensión, luego de que el sol llegaba a tocar la parte cardíaca, la parte de la altura del corazón, en ese momento dos pequeños círculos se iluminaban en una mesa ceremonial. Y acá en las imágenes se puede ver todo este proceso. Aquí en la imagen de la izquierda, el sol está iluminando la parte frontal o coronaria. Podemos ver acá en esta persona que está siendo el modelo en el momento, cómo es que el sol ilumina la parte frontal, pero cuando el sol llega a la parte cardíaca, a la parte del corazón, en ese momento dos pequeños círculos se iluminan en la mesa ceremonial. Esta mesa ha sido objeto de ciertas controversias. En 1997, cuando presenté mi libro El despertar del Puma, en este libro presento estas imágenes y hago la explicación del evento, y uno de los comentadores de esta presentación fue el doctor Chávez Bayón, y en su presentación mencionó de que él había pues transitado por toda la ciudad, pero había algunos eventos que le estaban sorprendiendo que no los había visto. Comento esto porque luego que publiqué en 1997 mi libro El despertar del Puma con estos eventos, hubo siempre algún
tipo de público que pretendieron indicar de que estos dos círculos que se encontraban tallados en forma concéntrica en esta mesa ceremonial habían sido elaborados por un trabajador del lugar arqueológico. Obviamente el doctor Chávez Bayón no estaba al tanto de este trabajo realizado supuestamente por algún trabajador del lugar, sino que estaba fuera de su conocimiento. Entonces se sorprendió al ver cómo es que en el solsticio de junio el sol iluminaba estos dos pequeños círculos que se encuentran tallados en esta mesa, de tal forma de que dentro del simbolismo es una constante triangular, la cual encaja en este interior iluminado estos dos círculos. Y dentro del paralelo, dentro del simbolismo, dentro de toda la parte hermética, esta mesa que se encuentra en el Usno del Intihuatana sugiere la forma de un felino. Simbólicamente lo que estaría sucediendo es de que el sol estaría tocando los ojos de este felino para despertarlo. Entonces, este evento astronómico es de muchísima importancia debido a su proporción, a su tamaño, que prácticamente es insignificante cuando uno ve pues en la dimensión del lugar en proporción, pero los sabios incas quisieron de esta manera simplemente marcar un derrotero único, indicando de que el solsticio de junio estaba aconteciendo. Para que esto suceda, nosotros tendríamos que hacer un seguimiento a la estructura del Intihuatán en sí, ver todas las piedras próximas de la mesa ceremonial y de qué tal forma los sabios pues tuvieron que hacer cálculos muy precisos para que estos dos pequeños círculos sean encajados en este formato triangular. Cuando uno ve todos estos elementos en la ciudad sagrada de Machu Picchu, uno llega a entender de que su propósito no fue, como muchísimas interpretaciones se han dado, de que era el lugar, pues, como la casa de descanso de uno de los líderes o de uno de los reyes incas, y otros tal vez interpretaron de que era un lugar para simplemente descansar o hacer observaciones, pues, a las montañas. Y cuando uno ve todos los elementos, todas las evidencias astronómicas que se dan en el lugar, con arquitectura muy elaborada, uno entiende pues de que quienes serían los constructores de este lugar serían grupos, serían pueblos enteros con un conocimiento muy elevado en todos los aspectos de las ramas humanas, ya que aquí en Machu Picchu encontramos pues evidencias de ingeniería, evidencias pues únicas de astronomía, de cálculos, incluso de geología de alto nivel. Entonces va a ser todo demasiadas evidencias que nos muestran el propósito por el cual fue creado Machu Picchu. Nosotros no debemos olvidar de que los sabios incas también eran exploradores. Esa es la razón por la cual pues extendieron su territorio a diferentes latitudes y dentro de estas expediciones encontraron muchos pueblos que estaban en ruinas, muchas evidencias técnicamente de estructuras dejadas a lo largo de los Andes, y con seguridad que los sabios concluyeron de que estos pueblos habían desaparecido y que posiblemente esto les podría suceder a ellos también. Entonces, cualquier sociedad que llega a un alto nivel de evolución, dentro de su conciencia llega a entender de que es importante que pueda preservar parte de su cultura. Y Machu Picchu vendría a ser pues uno de estos lugares donde se podría concentrar muchos de los alcances en todos los saberes de la época. Es así de que en esta ciudad vamos a encontrar pues todas esas evidencias, procesos constructivos, vamos a encontrar pues sistemas de terrazas únicos, sistemas de drenajes muy sofisticados, observatorios astronómicos en un espacio relativamente pequeño. Me refiero de que la superficie de la ciudad en sí no es pues tan grande, pero hay una gran concentración, no solamente en el observatorio del Intihuatana, sino también en el Torreón Solar, en la parte superior de Huayna Picchu, en la parte superior de la montaña Machu Picchu,
Entonces, por muchos lugares vamos a encontrar muestras que indican esta gran necesidad de concentrar prácticas únicas. Y cuando una sociedad comienza a observar al cielo, es porque con seguridad ya ha conseguido controlar sus necesidades básicas, como el alimento, el techo, y los incas tal vez llegaron a un nivel de exageración, ya que tanto en Cusco como el Valle Sagrado de los Incas o en el Altiplano, encontramos evidencias únicas de estas proezas, donde dejaron estructuras para que sean los derroteros de cómo hacer un seguimiento a los momentos de los solsticios, de los equinoccios. Cualquier sociedad que consigue tener evidencias de astronomía nos están dejando el legado de que llegaron a un alto nivel evolutivo. Hay que entender por una cuestión muy simple, para poder entender el cielo o los movimientos estelares, en principio básico, pues debemos tener un techo. Si no, vamos a estar sufriendo por tener algo que nos protege, o porque vamos a estar hambrientos. Entonces, el pueblo andino, la sociedad inca, dejó pues atrás todas esas necesidades básicas, de tal forma de que tuvieron un interés por descubrir los misterios del cielo. Entonces, la astronomía refleja este gran proceso evolutivo de la ciudad, y Machu Picchu, a la cual le denomino la ciudad cristal, por toda la presencia de cuarzo que existe en ella, nos da como pauta de que los sabios no escogieron el lugar simplemente por capricho o simplemente por casualidad. Hubieron con seguridad grandes expediciones de personas entrenadas, y en estas expediciones otros especialistas con seguridad que consiguieron entender de que este debería ser uno de los lugares de privilegio, uno de los lugares donde se debería pues preservar parte de este saber ancestral. Esta es una imagen donde hace algunos años hubo una agresión rotunda a este observatorio astronómico debido a la autorización de filmaciones que se llevaron a cabo, y esto pues se puede encontrar dentro de los récords periodísticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, Machu Picchu merece ser cuidado, claro que sí, ¿no? La ciudad sagrada es importantísima porque es una gran evidencia de esta gran sociedad que hoy día pues simplemente nos sentimos orgullosos de vivir en este territorio y de haber recibido ese gran legado. Esta imagen a mí me gusta compartirla porque nos muestra algunos aspectos más de la ciudad. Si bien está en una posición vertical, está colocada a propósito para que la gente entienda un poco más de esta sofisticación. No me voy a atrever jamás a sugerir de que la montaña fue tallada, fue esculpida, para nada, ya que la naturaleza tiene manifestaciones únicas, sugiere formas caprichosas, algunas de ellas con geometrías, con insinuaciones de perfiles, representaciones de animales, etcétera, etcétera. Pero acá se puede ver claramente la sugerencia de un perfil. Este perfil que sugiere pues un ser humano. Y esta foto es una de las fotos que ilustran la carátula de mi libro sobre la ciudad cristal de Machu Picchu. Si bien en 1999, cuando publiqué este libro, fue una novedad ver esta sugerencia de perfil, en la edición en inglés he colocado otras imágenes que sugieren justamente otros perfiles desde otros ángulos. Entonces, por donde queramos ver Machu Picchu, simplemente va a ser pues el ejemplo de esta concentración de elementos diversos en la parte visual, en la parte simbólica, en la parte esotérica, y de la misma manera que Machu Picchu fue preservada y no fue tan popularizada en su propia época, permitió de que cuando llegaron todos los grupos cristianos de Europa en el siglo XVI, simplemente no llegaron a esta gran ciudad. Y no llegaron porque los mismos habitantes de la ciudad del Cusco con seguridad no la conocían.
estuvo en los mitos, en leyendas, tal vez en las versiones populares, pero no la conocían tal cual. Esa es la razón principal por la cual el mundo cristiano nunca llegó a esta ciudad. Esto nos muestra, pues, el grado de hermetismo que tuvieron los mismos sabios con sus propias poblaciones, porque es un principio muy básico. Si alguien quiere preservar algo porque lo considera, pues, valioso, importante, va a tratar de mantenerlo de alguna forma alejado del acceso simple de individuos que tal vez no estarían a la altura de poder entender el proyecto que se tiene, el lugar que preservaría, pues, conocimiento único. Entonces se develaría solamente a las personas que merecerían. Entonces todos estos aspectos nos llevan a concluir de que Machu Picchu fue la ciudad secreta, fue la ciudad sagrada, fue la ciudad que por toda la carga de alta vibración energética, por la cantidad de cuarzo que existe, se convirtió en el lugar para ser selecto, y solamente los iniciados, solamente los sabios, no solamente del territorio de Cusco, sino también de otros territorios, podrían llegar al lugar. Entonces, esta misma muestra como una de las prácticas ancestrales es lo que sucedería, pues, con cualquier persona contemporánea que considera que algo tiene mucho valor, que algo es muy importante, muy especial, y que por una muestra de preservación simplemente no develaría a cualquier individuo. Entonces, Machu Picchu seguirá siendo, pues, este gran ícono, y a mí me llama siempre la atención cuando se la pretende mostrar como la nueva maravilla del mundo o una de las 7 maravillas contemporáneas, y realmente esto me parece una falta de respeto al lugar, ya que Machu Picchu es una maravilla en sí. No se necesita, pues, de que alguien le pueda dar un rótulo, ya que representa una de las ciudades más importantes, debido a que el mundo cristiano no llegaron en su época de gloria, de apogeo, llegaron posteriormente, y eso, pues, se lo encuentra en los registros históricos a partir de 1902, 1903 y adelante, hasta la llegada posterior de Hiram Bingham en 1911 y todas las otras expediciones que se han llevado a cabo a lo largo del siglo pasado y en estos últimos tiempos. Entonces, Machu Picchu es una maravilla de por sí, como lo es Sacsayhuamán, obviamente, y otros lugares de trascendencia. Esto de acá nos lleva a entender de que hay lugares de manejo exclusivo, de élites especiales, y no hablamos necesariamente de una élite económica, sino de una élite de sabiduría. Y es por eso de que hasta hoy día Machu Picchu no solamente atrae, pues, a todo tipo de visitantes, sino también hay un público muy selecto que busca a entender una realidad única a través de los niveles energéticos, a través de los niveles celestes, que tienen que ver, pues, con observaciones del cielo, y la astronomía fue una de las formas de entender nuestra unión con el cielo. Entonces, la ciudad cristal de Machu Picchu, pues, es única por todos estos aspectos. Miren, he compartido algunas imágenes, no es lo que me hubiera gustado realizar, ya que faltó tal vez tener ese informe de poder compartir imágenes para hacer una selección mayor de detalles de la ciudad. Pero espero que estas imágenes les hayan dado algunas luces sobre lo que motivó a estos sabios para que puedan crear la ciudad, una ciudad escondida, con la finalidad de preservar sus altos conocimientos en todos los saberes de aquella época. Entonces, quiero dejar hasta allí las imágenes, porque veo que las otras son de otros espacios. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, bueno, quedo a disposición. Muchas gracias, Malcolm, por tu ponencia y sobre todo por darnos a conocer, pues, ¿no?
tu investigación y sobre todo para todos los interesados, no solo acá en el Cusco, sino también virtualmente. Llegamos a todo lo ancho ¿no? del Perú e incluso a nivel internacional también nos siguen, incluso desde México, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? Y incluso parte del norte de Argentina a veces también, y de tal manera que así nos están llegando las impresiones y algunas preguntas también, que seguramente en un momento te las van a hacer mi compañero, ¿no? Asimismo, voy a invitar justamente a mi compañero Carlos, no sé, para que dé algunas impresiones breves y después pase a la sección de preguntas de nuestros seguidores. Carlos, adelante. Tu micro, Carlitos. Muy buenas noches, Marco, muy buenas noches, Club Historiando, muy buenas noches, asociados. Sobre todo a Marco, felicitarlo por su participación, por su interés en relación a lo que es la cultura andina y es importante entender y comprender que Machu Picchu es un lugar sagrado, es un lugar místico. ¿Por qué? Porque ya lo ha revelado ya al anuncio del milenio del año 2000, Machu Picchu se centró de poder, se centró de misticismo y gran parte de la comunidad internacional, la comunidad turística internacional se congregó para esperar el año 2000 sobre todo en el santuario de Machu Picchu, porque concentraba poder, concentraba energía, así como también lo fue el Tíbet en esa época. Es importante destacar también la relevancia que tiene Machu Picchu en relación a su tecnología hidráulica, a su proceso, digamos, de cómo han ido edificando el sistema de andenería, ¿sí? Y el drenaje que tiene, ¿no? Y cómo ha permitido de que a través de la caliza, a través de la arcilla, ¿no? Cómo ha permitido que sea como un colchón, cómo se han constituido las piedras en la andenería y evidentemente cómo han hecho ese tipo de drenaje de colchón donde el agua surca cada uno de los andenes, evidentemente desarrollando la agricultura y también evidentemente manteniendo esta reserva, este centro místico de Machu Picchu como una reserva o como como santuario histórico, cultural, ¿no? Para el Perú y para el mundo. También es relevante indicar de que Machu Picchu es una arquitectura civil militar. ¿Por qué motivo digo civil militar? Porque está congregado tanto la clase alta como la clase media en Machu Picchu. Por ese motivo que fue místico y relevante también. ¿Por qué? Porque cuando lo anuncia la construcción Pachacútec, evidentemente se inicia su proceso de construcción en Ceja de Selva. Y recordemos que en el proceso de conquista, cuando llega Francisco Pizarro a Cusco, el interés de Pizarro que fue llegar a Dorado, pensaba que el Dorado era Cusco, y por ese motivo es que los conquistadores, en el caso de Almagro y Pizarro, se lucharon en las llamadas guerras civiles por apoderarse de la ciudad de Cusco. Es relevante también indicar de que Machu Picchu fue un centro netamente de santuario histórico, algo muy diferente a lo que sucedió con Vilcabamba. Vilcabamba, evidentemente, sí, los españoles ingresaron y detonaron todo ese proceso historiográfico, cultural, religioso que tenía Vilcabamba después de la presencia de españoles en el Cusco. Entonces Machu Picchu está considerado como una maravilla del mundo, pero también es algo místico, algo muy interno para nuestro patrimonio cultural, para nuestro patrimonio andino, y tiene mucha relación con el cosmos, con la cosmovisión andina, con los espacios de la cosmovisión andina, como lo tipifica Nathan Barton en su libro Sociedad e Ideología. Muchas gracias, Marco, por tu exposición y te agradecemos el Club Historiando. Muchas gracias. Muy bien, no sé si por interno ya, Franklin, podías tal vez dar algunos comentarios y si no, para poder pasar ya a las preguntas. Franklin, no sé si nos escuchas. A ver, activa tu micro, Franklin. No tenemos pantalla de Franklin. No tenemos pantalla. A ver si intentamos una vez más, tal vez. Y si no, ya pasamos con las preguntas de nuestros seguidores.
que justamente como anunciamos desde el inicio de la ponencia, bueno, siempre vamos todos los sábados, solo por esta vez estamos haciendo la excepción por los problemas técnicos que hayamos tenido, ¿no? Y como siempre, haciendo la invitación a todos los interesados que tengan temas netamente andinos, prehispánicos, de la cultura andina, y sobre todo para aquellos seguidores del Cusco también que nos piden, ¿no?, algunos temas relevantes también, ¿no? Y asimismo también anunciarles que vamos a seguir continuando, por supuesto, con las charlas, obviamente cada quincena, ¿no? Porque tenemos también una agenda también cada uno de nosotros, los integrantes, bueno, no solo de estudios, de trabajo, y que por eso también es muy importante también conocer sus inquietudes, ¿no? Y sobre todo que cada uno de ustedes pueda expresarse también, ¿no? Entonces, me parece que ya tenemos en pantalla a Franklin Pacuri. Adelante, Franklin, buenas noches. Tu micro, Franklin, por favor. Parece que la señal no le está acompañando. A ver si nos respondes, Franklin. A ver si respondes, Franklin. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches. Llegarles a indicar lo siguiente, señores. Bueno, tal vez por motivo de mi señal que me encuentro acá en Machu Picchu no haya podido salir en el primer espacio, pero en sí quería llegarles a indicar de que en este momento, a través de la propuesta de Bien, seguimos anunciando, por favor. Sí, adelante, Franklin, se te escucha bien, adelante. Más bien hay unos filtros, no sé si alguien te está acompañando y sería bueno que no haga algunos ruidos y también por respeto a nuestra audiencia. Continúa, Franklin. Bien, entonces lo que quiere llegar a indicar lo siguiente es pues comentar acerca del trabajo de nuestro colega pues que labora ya muchos años como guía de turismo y bueno, tiene muchos temas referidos a la investigación en la astronomía. Yo creo que es una propuesta muy amplia cuando determina pues este tema del Observatorio Astronómico en Kenko, de lo que nos brinda a través de cada 21 de junio, cómo ocurre la hierofanía o a través de las sombras, cuando ocurre pues a través de estos fenómenos con el sol, que es el solsticio o llamado también equinoccio. Pedirles también que de una forma, cuando se le invitó a dicho discurso, como ya sabemos, tiene un libro sobre Machu Picchu, todavía no lo tenemos en inglés, pero sí en español. De hecho, que como él llegaba a indicar la ciudad cristal de Machu Picchu por el tema de los cristales y el tema de las piedras que se ven en el área donde se ha elaborado, digamos, el proceso constructivo, hay cosas que yo en parte quiero agradecer a Malcu porque en sí, cosas que me han hecho pensar o me han hecho reflexionar un poco referido a la roca sagrada que se ve en el sector, digamos, como estaría ingresando al sector llamado pues Huayna Picchu. Muchos de nosotros tratamos de vincularnos que esta roca está representando la representación de la montaña, que es el Yanantin, pero tomando a través de la semiótica y el diseño o los procesos, que quiero decir, la memoria colectiva andina, o interpretar, digamos, estos códigos culturales. Bueno, yo por parte de agradecer a Malcolm, porque en sí tomaba en cuenta de que la representación sí se vea un felino. Lo he tratado de verlo de manera constante y de manera tranquilo, y por esa parte siempre me pregunté por qué el arqueólogo Alfredo Valencia Segarra propuso decir que esa roca es una silueta, no llegó a indicar de que esa roca es una réplica de la montaña. Entonces, por el interés que me dio los trabajos que venía haciendo Malcu, me hizo pensar cosas de esta roca sagrada, que en sí efectivamente no solo está representando también al felino, sino estaría representando también a un cuy.
Y de hecho que conocemos a muchos académicos, que personas que elaboramos como guías de turismos, involucrados en este mundo de la investigación, y como Marco Arévalo ya tiene muchos años, y quiero mencionar también efectivamente a Pepe Villena, licenciado en turismo, también propone de que la roca sagrada tendría la representación de un cuy, y así también las propuestas del licenciado e historiador Fernando Elorrieta Salazar, que nos da a conocer como un cuy. Estos temas yo creo que debería ser más discutible y en cierto, pues, de hecho que también tiene algunas representaciones muy distintas, Marco Arévalo, cuando expresan, digamos, otros procesos en el área de Machu Picchu. Y como siempre se abordaba, decir de que no todo es, digamos, ver la arquitectura inca, el estilo, la presencia, sino también encontrar, digamos, la representación que habían tomado estos personajes llamados andinos, o podemos llegarlos a indicar como abuelos, como el caso que brindó los trabajos N. Wright, hablando de que existe pues un colibrí dentro de la arquitectura inca que se ve cerca de un usno o brindado, digamos, cerca al sector llamado Acliahuasi. Entonces, todo esto agradecemos la iniciativa, digamos, a Fernando Elorrieta, a Pepe Villena, al personaje llamado Juan Carlos Machicao y Marco Arévalo, personas que se han dedicado, digamos, con un ámbito amplio al estudio desde muchos años. Y eso, pues, hay iniciativas de personajes jóvenes que vienen investigando, que ya pronto se les dará a conocer también sus propuestas, que vienen encontrando algunos simbolismos. Y estoy muy agradecido por tu parte, Malcolm, por compartir este tema relacional intihuatana también con el tema de las sombras que ocurren, y que esto es una tarea amplia para entender que hay muchas cosas que analizar de este sector denominado intihuatano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franklin Pacuri, por tus comentarios al ponente del día de hoy, Marco Arévalo, sobre justamente un tema que es muy importante de Machu Picchu, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a llamar a Carlos Pachacama para que haga las preguntas respectivas a nuestro ponente el día de hoy. Adelante, Carlos Pachacama, con las preguntas, una por una, por favor. Gracias, Carlitos. Muy buenas noches, buenas noches. Vamos a pasar por las preguntas, ¿sí? Y también agradecer a Marco por su participación en este evento cultural. La primera pregunta que nos hacen es: ¿por qué el Cusco representa centro de poder y radiación andina, así como su forma de felino andino? Realmente, ustedes saben de que siempre hay una controversia sobre el origen de los incas. No quiero discutir realmente si es correcto la definición de inca o incas, si bien se adjudica solamente al rey, a la nobleza, pero es la forma como se los conoce. Algunas veces ha habido pues toda esta parte controversial, si es Maucallacta, Guanacauri, pero la sociedad más próxima con un alcance tecnológico y un conocimiento astronómico más elevado fue Tiwanaku. Y es con seguridad que los sobrevivientes o grupos especializados de personas con un bagaje cultural muy elevado, al llegar a Cusco, al Valle Profundo de Cusco, entendieron de que tanto la naturaleza, las montañas y el Valle Profundo permitiría crear una gran ciudad. Y al llegar pues con ya un avance cultural mucho más completo, las etnias que habitaban en la zona simplemente fueron guiadas por estos grupos que ya tenían pues una experiencia mucho más avanzada. Entonces crearon la capital. Y esta capital sufrió con seguridad muchos cambios, desde sus primeras piedras, sus primeras estructuras, hasta transformarse en la ciudad, que fue la que sorprendió no solamente a las diferentes etnias o representaciones de diferentes naciones andinas de aquella época, sino que también los cristianos, cuando llegaron acá, se sorprendieron de ver la organización, la sofisticación. Entonces, se adjudica al sabio Pachacuti
al monarca único como estratega, arquitecto, visionario, como iniciado, como maestro, como líder, como astrónomo, de plasmar o sugerir que la ciudad debería tener un trazo diferente. Es así que la ciudad, que con seguridad tuvo pues algunos trazos urbanísticos mucho más elementales, evolucionó a un nivel de complejidad tan grande de transformarse en la ciudad Puma. Y quiero resaltar este aspecto, ya que dentro de la visión histórica no existe otra ciudad en el mundo, al menos develada, al menos reconocida como ciudad tal, que defina una forma específica, como la ciudad del Cusco. Es así de que la ciudad del Cusco no solamente se la planeó en el formato del Puma, sino que este Puma debería ser iluminado, debería ser activado, despertado en forma paulatina en el día del solsticio de junio. A mí me costó mucho tiempo y también mucho esfuerzo emocional, mucho esfuerzo interno de poder entender cómo es que esta ciudad debería evolucionar de su fase terrestre a su fase cósmica. Es así que en el año de 1994 descubro cómo es que la ciudad del Cusco, en su formato de Puma, va a ir siendo iluminada en forma paulatina. Desde el momento en que el sol nace en el solsticio de junio, los rayos van a tocar en primer orden a la cabeza, y la cabeza sería pues este gran centro de poder que es Sacsayhuaman. Entonces, la cabeza del Puma estaría definida urbanísticamente en este espacio geográfico. Luego que el sol ilumina el 21 de junio la cabeza, que quiere decir el centro coronario, el centro de activación, el centro de comando, es a partir de ese momento que paulatinamente en su curso de ascensión el sol va a ir iluminando paulatinamente la parte más extensa del felino que está descansando, que sería su rabo, su cola, y luego cuando llega a la altura de la columna vertebral, que sería la altura del Coricancha, del templo del sol, del templo de las estrellas, del templo pues que reunió también muchos aspectos importantísimos del saber ancestral. A partir de ese momento, cada calle, desde la base de la columna, que es el espacio geográfico del Coricancha, hasta la cabeza, que es el centro coronario, cada calle se va a iluminar paulatinamente, ordenadamente, una atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, consecutivamente, hasta encontrarse una vez más con la primera iluminación que sucedió en la cabeza. Estas imágenes con su descripción más detallada se encuentran en mi libro El despertar del Puma, que publiqué en 1997. Pero este evento yo lo descubro en 1994. Siendo un habitante de una ciudad, es muy complejo conseguir entender cómo sucede este juego de luces y sombras. Obviamente que al descubrir este evento astronómico me dio la pauta de entender realmente que los sabios incas, en su nivel esotérico, en su nivel más avanzado, en la visión trascendente, no estaban limitados solamente a definir la ciudad urbanísticamente. No era suficiente para ellos. Tal vez para la población común sí, pero en el nivel de sabiduría ellos querían realmente resaltar algunos aspectos energéticos sustanciales en la naturaleza del ser. Y hablo en estos términos porque ya estamos en la era de la comunicación, en la era pues de la información, de tal forma de que ahora ya no podemos pues ocultar todo, ya que los medios que existen hoy día nos permiten pues ampliar toda la visión y las experiencias que tenemos. Entonces hoy día hablarles a ustedes, a este público, sobre el centro coronario, la parte frontal, la parte cerebral, la parte cardíaca, algunas veces ya no es novedad más, pero en la década del 90, cuando hacíamos algunas exposiciones, nos miraban pues como las personas extremadamente raras, nos tildaban de gente prejuiciosa o de gente que vivía en ficciones, y a mí me sorprendía porque cuando estábamos en esos debates públicos, en exposiciones de diferentes líneas académicas, toda esa línea de arqueología o de antropología pues nos sancionaba, indicando de que estábamos hablando de astronomía, y hoy día me sorprende, ya que todos ellos comienzan a hablar de astronomía. Y en la década del 90 ya había pues algunos pioneros, si bien Franklin ha referido a algunos de ellos, yo me sumo a ese grupo de nuevos visionarios, y que nuestros estudios han permitido develar muchos de estos eventos.
Entonces, cuando descubro en 1994 cómo es que la ciudad del Cusco se ilumina en el solsticio de junio, llego a entender en la profundidad por qué es que los sabios decidieron plasmar en su ciudad el formato del puma. Hay que entender de que dentro de la visión y la experiencia de los cuadrúpedos, tal vez en la familia de los felinos, el puma es el animal tal vez más complejo. Entendiendo de que su hábitat se encuentra entre 0 metros a 4.500 a 5.000 metros de altitud. Entonces, esto hace que su hábitat pues sea realmente un hábitat bastante amplio, diverso, permitiendo que el puma desarrolle no solamente anatómicamente, sino una percepción especial. Y los incas, cuando trataron de sintetizar la naturaleza humana en alguna forma física paralela, entendieron de que el puma debería ser ese felino maestro guía. Es así de que plasmar a Cusco en el formato del puma tenía una razón muy profunda. Esto motivó energéticamente para que el imperio avance, crezca y llegue pues a territorios únicos, desde la parte del sur Colombia, Ecuador, lo que es actualmente este territorio, Chile, Argentina, Bolivia y parte de la Amazonía. Entonces, esa es la naturaleza del felino, en este caso del puma, de expandir su nivel de conciencia, trascender los límites convencionales. Entonces, los sabios incas implantaron realmente esta impronta en todos sus habitantes y más aún permitiendo que en el solsticio de junio el sol iluminase en forma paulatina a esta gran ciudad y todos los visitantes, todos los peregrinos, todos los residentes en este día del solsticio de junio estarían siendo pues activados, estarían siendo iniciados para que tengan un nivel de conciencia más elevado, mucho más complejo. Cualquier sociedad que consigue crear una ciudad con una planificación urbanística tan compleja como lo hicieron los incas, estaban demostrando que eran los señores del territorio, que eran aquellos que comandaban, aquellos que guiarían, si bien no consiguieron pues asimilar a todas las diferentes etnias y otras poblaciones andinas, obviamente el interés era ese. Y serían pues los grandes líderes, ya que no tendrían competidores de la misma talla. Es así de que cuando se argumenta, se interpreta de que Sacsayhuamán era la fortaleza para supuestamente defender Cusco, y Sacsayhuamán tiene pues un espacio relativamente reducido en comparación de la ciudad del Cusco que se encontraría en su valle. Y si alguien pues quisiera atacar la ciudad del Cusco, pues la atacaría por sus lugares más expuestos, que sería toda la parte sur, la parte oeste, la parte este, y no por el norte, donde se encuentra Sacsayhuamán. Entonces, esa interpretación realmente bastante limitada de que Sacsayhuamán era la fortaleza, esa es una categoría realmente ya desactualizada, y lo propio para Ollantaytambo, que también se le denomina la fortaleza de Ollantaytambo dentro de toda la literatura turística, dentro de la producción de videos, y muchos incluso hasta historiadores o académicos continúan con este tipo de interpretación. Y con todo el respeto, obviamente, en este conversatorio, que quiero tomarlo de esta forma, Machu Picchu también pues se le ha dado esa suerte de categoría de ser un lugar de defensa, y no es el caso. Hay que entender de que en el momento que Sacsayhuamán se convirtió en el ejemplo del desarrollo tecnológico y majestuoso, ciclópeo, como tal lo vemos hoy día, cualquier visitante que podría llegar en aquella época estarían convencidos que ellos eran los señores que dominaban y comandaban, a tal punto de que no tendrían competencia al mismo nivel. Entonces, muchas veces se ha interpretado de que los incas construyeron estas grandes estructuras porque tenían miedo de los ataques tribales. Señores, colegas y otros profesionales, esto es como decir pues de que las grandes potencias del mundo hoy día estarían temerosas de que naciones incipientes pues los ataquen. Es como decir pues de que Haití va a hackear a los Estados Unidos, o que alguna otra nación asiática pues va a atacar China o Rusia.
O sea, está fuera de la comparación objetiva de todo esto. Entonces, los incas, cuando se instalaron como señores, como imperio, como una sociedad organizada, compleja, con estrategias únicas, creando Machu Picchu y otros centros importantísimos, no tendrían competencias. Es así de que cuando llegaron pues los cristianos, no invadieron y destruyeron este territorio y aniquilaron esta sociedad de un día a otro. Simplemente sucedió la aniquilación progresiva después de 36 años de conflicto y de guerra, y no por ellos mismos, sino que porque parte de la población se alió a estos invasores. Entonces, la historia, de alguna forma, tenemos que reverla, y los incas, con seguridad, pues que con todas las estrategias que tenían, demostrarían a cualquier grupo tribal andino, amazónico, etcétera, que no significarían pues peligro ninguno, ¿no? Entonces debemos tener las cosas muy claras en esta parte, y Cusco como capital, siendo la ciudad Puma, deslumbraba a cualquier visitante, y su presencia solamente intimidaría a cualquier presunción de ataque. Es así de que se sobrepuso, incluso cuando llegaron los cristianos, fue tan imponente que describieron en sus crónicas de que no habría pues en Europa ninguna ciudad que podría competir contra la organización, la sofisticación de la ciudad de Cusco de aquella época. Entonces hay temas interesantes que vale la pena conversarlos, esclarecerlos, ya que siempre se ha definido la historia bajo algunos baluartes que, algunos de ellos, si bien son de respeto, al mismo tiempo hay muchos de estas corrientes que tienen sus deficiencias. Y esto yo lo menciono, algunos de ustedes tal vez serán jóvenes de una nueva generación, pero indico de que en la década de los 90, cuando hacíamos exposiciones, conferencias y otros profesionales también, técnicamente hablar de astronomía pues era mistificarnos, era gente que estaría pues volando y que no tendrían pues un fundamento. Y hoy día, si ustedes revisan, la mayoría de propuestas académicas que tienen que ver con historia o con arqueología van a tocar estos temas, porque el ser humano pues es muy complejo, ¿no? Entonces, para la pregunta sobre Cusco como capital, ese es el fundamento principal, y el puma es porque obviamente es el felino que sobrepasa los límites y que los incas quisieron emular. Micrófono. Excelente tu respuesta, la has contextualizado de una manera que se ha entendido de manera muy clara. Una pregunta de Lucy Ramos nos indica ¿dónde se ubica el templo de Wiracocha, del dios Wiracocha, y se le considera a Wiracocha como dios creador o dios ordenador? Miren, gracias por la pregunta. Y si bien en la imagen compartí el espacio de Rakchi, que se encuentra en dirección de la raya, en el intermedio, y es muy interesante cómo es que una sociedad que tuvo su capital Cusco, y en aquellas épocas debemos ser pues objetivos, la ubicación geográfica de Rakchi no se encuentra pues a 2 horas de camino o a 10 horas de camino, o se encontraría incluso pues a unos 2-3 días de camino para un buen caminante. ¿Y cómo es que en un lugar remoto en relación a la capital, los sabios deciden construir uno de los templos más fascinantes en homenaje al gran espíritu de Wiracocha? Y ya mencioné previamente de que la presencia ígnea, ya que hay una gran concentración de elementos volcánicos en el lugar, fue con seguridad el determinante para que los sabios digan: en este lugar se debe construir un templo en homenaje a esta fuerza ígnea terrestre, ya que Wiracocha representaría pues el gran espíritu. Y tenemos que entender de que mi visión no tiene nada que ver con una concepción religiosa, no tiene nada que ver con una cuestión mística. Yo soy tal vez lo opuesto a religión y bastante alejado de la visión mística de las cosas, ya que el misticismo viene de misterio y muchas veces la gente se confunde, y cuando no se entiende las cosas es más fácil pues llevarla al nivel del misterio, porque tal vez es más seductor
de tal forma de que hay gente que se estaciona en esa fase. Existe un dictado esotérico que indica de que hay dos tipos de personas que no necesitan de Dios. Una de ellas es el sabio, porque el sabio entiende de que la energía divina, la energía lumínica, se encuentra dentro de uno y en todo lado. Entonces el sabio reconoce de que pues el concepto de que si Dios existe o no existe pues es irrelevante, ya que en su experiencia personal consigue entender que lo divino es innato y está dentro y fuera. Entonces una de las personas que no necesitan de Dios es el sabio. Y la otra persona que no necesita de la visión de Dios, del concepto de Dios, es el loco, el que ha trascendido lo ordinario. No me refiero al loco que necesita pues tomarse píldoras, pastillas para tranquilizarse, no me refiero a este tipo, sino me refiero a la visión genial de las personas que han sobrepasado lo ordinario. Entonces, yo no voy a entrar en esa visión, no voy a entrar entre el Dios creador, el Dios ordenador y todo este tipo de cosas, porque a mí me sorprende de cuando se ingresa a este tipo de temas, quienes dan la apreciación sobre lo divino, es gente pues que no vive dentro de la práctica interna, dentro sea de disciplina pues meditativa, de disciplinas de vida únicas, etcétera, sino que a nivel pues mental, emocional, trata de entender estas fuerzas diversas. Pero con seguridad de que para los sabios andinos, Huiracocha era el gran espíritu, y existe un dictado esotérico, ¿no? De que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. No tiene nada que ver con una visión materialista de las cosas, para nada. Este es un concepto universal, es una experiencia, técnicamente es la síntesis cuántica, donde no solamente pues es el átomo, el electrón, sino que existe la sustancia única que permite pues la gravitación universal y todo lo demás. Entonces, yo no podría darle una categoría de creatividad o de ordenamiento porque no encajo dentro de esa visión clásica, convencional, académica, entre comillas, hasta cierto nivel, por ciertas corrientes, ¿no? Y ahí nosotros teníamos pues algunas conversaciones con otros colegas, amigos, académicamente diversos, donde a nivel antropológico se pretendía dar conceptos, teorizaciones sobre cierto tipo de cosas, pero dentro de la experiencia chamánica, por ejemplo, uno desarrolla toda su experiencia y es gracias a la evidencia que uno tiene, es que uno pues tiene toda esta unión con lo terrestre y lo cósmico, ¿no? Entonces, el templo de Huiracocha está localizado en el camino a la raya, antes de Sicuani, en la comunidad de Rachi. Y las razones son muy interesantes, ¿no? En la imagen mostré de que sus 10 portales frontales técnicamente se encuentran alineados al nacimiento del sol en el solsticio de diciembre, y cuando llegue el solsticio de junio, el sol comienza a ingresar en forma ordenada en cada portal, en forma ordenada, definiendo rayos. Entonces, esa es una muestra impresionante del evento del solsticio de junio en el templo de Huiracocha en Rachi, ¿no? Eso es de Huiracocha. Micrófono. La otra pregunta que tenemos es, ¿bajo qué circunstancias la herencia del costumbrismo andino determinó su nivel de secretismo en la época inca y colonial? Por favor, si puede repetir de nuevo, ha habido un corte. ¿Bajo qué circunstancias la herencia del costumbrismo andino determinó su nivel de secretismo en la época inca y colonial? Miren, existe un principio muy fundamental. Es muy seguro de que cualquiera de ustedes que está construyendo algo y que tiene mucho valor, que tal vez es muy íntimo y que representa mucho a nivel personal, a nivel familiar, incluso a nivel, pues, hasta comunitario, van a querer preservarlo. Y para preservarlo, una de las formas es guardarlo, es hermetizarlo,
segregarlo, y los sabios andinos, los sabios incas en este caso, tuvieron esta práctica. Es así de que fueron muy respetuosos, permitiendo de que cualquier persona se desarrolle en las actividades que mejor podrían pues tener resultados. Si una persona tenía una tendencia para ser un sembrador, pues trabajar en la tierra como agricultor, habría que encaminarlo para que desarrolle mucho más sus habilidades. Si otro grupo, otros individuos tendrían pues la tendencia de ser constructores, arquitectos, ingenieros, etcétera, habría que facilitarles para que se desarrollen en estas capacidades de su naturaleza. Habría una selección de grupos únicos que llegaron a entender de que no se podría develar, revelar, mostrar, conducir, exponer algunos lugares a todo el mundo. No importa que sean familia, y esto sucede hoy día. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos guardado secretos en nuestras propias familias? No contamos cosas porque algunas cosas tal vez algunas personas no lo van a entender, incluso nuestros propios miembros de familia. Entonces, este acto natural es un acto universal. Es así de que Machu Picchu, dentro de la conclusión, es que era la ciudad secreta y sagrada. Secreta porque no era del conocimiento de todo el mundo, y sagrada porque tendría que haber condiciones únicas para gente preparada, gente que merecería llegar hasta estos lugares tan importantes. Entonces hubo un hermetismo, claro que lo hubo. Esto permitió que algunas cosas se preserven. A mí me sorprendió, por ejemplo, en la huaca de Kenko, a los finales de los 80, cuando visitaba por primeras veces este lugar, en la parte superior donde se encuentran las aguas, los gnomons, el observatorio en sí, las versiones populares, hasta académicas de aquella época, era que en este lugar donde se encuentran las dos protuberancias que me sirvieron para descubrir el evento del despertar del puma, los académicos de aquella época indicaban de que este era el lugar donde se observaría pues la virginidad de la mujer a través del acto de miccionar, invitando a una señorita que coloque un pie en una de las protuberancias y otro en la otra, de tal forma de que al colocarla, por una cuestión pues anatómica, estaría viendo las piernas y podría miccionar. Imagínense tamaña insolencia de interpretación de aquella época, y esto pues era comentarios comunes. Y obviamente nunca pues digerí este tipo de argumentos simplistas de aquella época, hasta que en 1993 descubro el despertar del puma como evento astronómico. El hecho de que se mantuviera en secreto, en hermetismo, el funcionamiento de estos observatorios ha permitido que hoy día nosotros podamos descubrirlos y que se hayan preservado, algunos hasta físicamente. Porque si el pueblo hubiera conocido la función de estos observatorios astronómicos, una vez que los cristianos hubieran forzado, castigado, torturado a los que posiblemente tendrían algo más de experiencia, habrían hasta develado la función de muchísimos lugares, y los cristianos, con este fanatismo extremo de ser los extirpadores de idolatrías, de todo aquello que la Santa Iglesia simplemente no dictaba, no acogía, esto simplemente lo hubieran destruido completamente. Ha sido gracias al hermetismo de estos sabios, de entender de que no se puede develar todo a todos, que hoy día nosotros hemos descubierto cosas impresionantes. Y mismo que en esta época, con nuevas administraciones de estos lugares, porque es una pena, las nuevas generaciones ya no tienen acceso a todos los lugares que muchos de nosotros hemos accedido, y nos ha permitido estudiar in situ, nos ha permitido fotografiar, filmar, hacer cálculos únicos. Hoy día ya no se puede, porque hay una directiva pues muy radical, muy vertical, de los nuevos administradores de todos estos sitios históricos, de tal forma de que hoy día, para que podamos tener cierta libertad de hacer estudios diversos en cualquier huaca o en el santuario de Machu Picchu, no sé pues qué actos deberíamos realizar. Entonces es bastante complejo. Y lo que hoy día sucede ya es un acto de mala fe,
porque simplemente estos nuevos administradores sí develarían, publicarían continuamente sus descubrimientos sobre evidencias materiales, pues todos estaríamos agradecidos. Pero ¿cuántas veces se tiene que pedir de que hagan público lo que están descubriendo? Y a veces es muy difícil. Entonces, con seguridad que los sabios incas guardaron con mucho celo sus grandes logros, sus grandes conocimientos, y transmitieron en forma muy directa parte de esto a pueblos o a individuos escogidos, y después de 500 años, la mayor parte de este conocimiento desapareció. Lo que hoy día sabemos es gracias a investigaciones diversas, diferentes profesionales independientes que han conseguido tener alcances únicos. No es por una cuestión de la academia convencional. La mayoría son investigadores independientes. Somos profesionales, sí. Tenemos la línea académica en ciertos niveles, sí. Diversos de muchos otros, claro que sí. Pero ha sido en forma independiente que hemos hecho estudios únicos y los compartimos, porque no podemos calear más, ya que estamos en la era del conocimiento, ¿no? Muy bien, Marco. La siguiente pregunta nos hace Nikos Kazantaxis. Mi pregunta es si está bien esa denominación de Imperio de los Incas, o más bien habría llamarlo como Sociedad Quechua Andina. Y yo sé que este es un tema controversial, ya que los imperios contemporáneos o los que conocemos en la historia clásica muchas veces han llegado a niveles de imponencia, de abusos muy extremos. Pero debemos entender de que los incas, como una sociedad dominante, tampoco eran, pues, digamos, pues, paz y amor, ¿no? Obviamente que en su parte de instalación, de establecimiento, de organización, con seguridad que tuvieron que actuar en forma muy drástica con otros pueblos. Si fuera, pues, una etnia local donde con otras comunidades decidieron encontrarse de vez en cuando, todo bien, pero no, entendemos de que la presencia inca está, pues, desde Ecuador hasta Chile y así a las otras latitudes. Entonces, esto es lo característico de una sociedad que se impone. Y debemos recordar, según parte de la historia transmitida, de que cuando llegaban a otras naciones andinas, las respetaron cuando era necesario, cuando merecían ser respetadas estas otras naciones, las respetaban, y tal vez les decían: señores, está bien, si ustedes consideran de que su divinidad o sus conceptos internos, espirituales, son de entender de que de pronto el árbol es su ser divino, que de pronto, pues, esta casa, de pronto esta roca, de pronto este árbol, etcétera, etcétera. Los sabios, pues, entendiendo la naturaleza humana y la diversidad y la complejidad de cada individuo, le decían: sí, todo bien. Pero también aquí vendrán los sabios a hacer una construcción elaborada de un templo del sol, de un templo de la luna, y no es, pues, porque hayan adorado al sol o a la luna, como se pretende a nivel, pues, muy superficial, ¿no? Sino que el sol, la luna podrían dar muestras de cómo uno poder organizarse en forma terrestre y cósmica. Entonces eran observatorios astronómicos, básicamente. En este aspecto tenemos que ver, y la muestra tal vez de Pachacamac, en la parte de la costa central, donde se ve, pues, la cultura primigenia y luego la presencia inca, donde indica: este es el templo del sol, ¿no? Pueden preservar lo suyo, pero acá tienen lo otro. Entonces, esta es la naturaleza de alguien que se impone. Entonces, una sociedad imperial es una sociedad que obviamente va a dejar su marca y va a ser tan selectivo, tan ordenado, tan complejo, y fue tal. Entonces, no podríamos hacerle el paralelo de los imperios contemporáneos, que por lo general utilizan la fuerza bruta solamente y que no tienen ningún ápice de una inclinación espiritual, un interés sobre la naturaleza del ser, ¿no? Entonces, la diferencia rotunda es esa, de que la sociedad inca, la sociedad andina,
Bueno, la sociedad andina en su última fase, conocida como sociedad inca, ¿no? Para ser más claro, porque cuando hablamos de la sociedad andina, pues hablamos desde los pre-incas hasta su última fase, ¿no? Entonces, en su última fase, los incas fueron tan amplios de tener una visión planificada y total, de tal forma que pretendieron integrar a todos los pueblos. Si bien no consiguieron hacerlo, al menos esa fue la intención, expandirse para unir, pero la naturaleza humana es tan compleja y tan diversa de que así llegaron los cristianos. Muchas etnias, muchos pueblos se tornaron pues no solamente prisioneros, sino también esclavos, dependientes y aliados de los cristianos. Y fue por este acto de tornarse aliados donde la traición se instala, y es así como es que los cristianos consiguen llegar hasta su capital y los lugares más alejados, como Vilcabamba y otros tantos, ¿no? Muchas batallas se dan en tránsito, pero por sí solos los cristianos jamás hubieran conseguido ingresar e instalarse en este imperio si hubiera estado sólido, cohesionado, después de varios años de conflicto interno y de la última guerra que tuvieron entre los hermanos conocidos, es que los cristianos consiguen ingresar. Entonces, el imperio se había fragilizado. Y por el acto de traición es que obviamente consiguen instalarse. Es por eso que hasta hoy día, pues, esta suerte de karma energético no permite de que la población se libere. Y hoy día, pues, lo estamos viendo, ¿no? En su fase contemporánea, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces, yo no voy a comparar con ningún imperio contemporáneo en esa verticalidad, pero de que era una sociedad que se imponía, la era. Era una sociedad que decretaba y la decretaba. Y una sociedad donde con seguridad dijo Machu Picchu es de la élite, es de los especialistas, es de los sabios, nadie más. Y ese secreto se guardó por 4 siglos. Y hoy día, pues, ha sido gracias a la ignorancia de sus contemporáneos que no develaron la ubicación, es que hoy día no encontramos una iglesia, sino tendríamos que estar pagando el ingreso a Machu Picchu, al Vaticano, ya que todas las iglesias le pertenecen al Vaticano. Entonces, ha sido gracias a la ignorancia de aquella época de sus contemporáneos, es que muchos secretos se preservaron, y esa es una particularidad, pues, de sociedades muy complejas, muy organizadas. Entonces, esto puede ser, pues, tema de debate, ¿no? Yo no lo niego, pero tampoco quiero santificarlos a 100%, y esa es la razón por la cual la sociedad andina, la sociedad inca, no está más presente, porque no fueron perfectos. Fueron muy avanzados, sí, pero no fueron perfectos. La naturaleza humana siempre devela sus partes oscuras, y la traición es algo innato a muchos grupos, ¿no? Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplieron los equinoccios en la sociedad inca y cuál fue el fin de la ciudadela de Machu Picchu? Hay un aspecto interesante y obviamente quiero dar una visión al respecto. Ciudadela es traducido como fuerte, un fuerte militar. Entonces, darle esa categoría, esa interpretación a Machu Picchu es equivocada, porque en primer lugar deberíamos tener la evidencia de que crearon Machu Picchu para que sea un fuerte, una fortaleza. La pregunta sería, ¿para defender qué? En aquella época pretendían defender alimento, pretendían defender minerales, oro, plata, eran los señores que tenían en abundancia. Entonces, por una cuestión de observación y de falta de evidencias, denominar a Machu Picchu ciudadela es una interpretación equivocada, errónea, ¿no? Entonces, desde ahí descartamos, y la función de Machu Picchu era, pues, de ser una ciudad sagrada, ¿no? Una ciudad de luz, una ciudad de élite, una ciudad de privilegios, una ciudad que nos mostraría un ejemplo de calidad de vida, cómo organizarnos, cómo vivir mejor, cómo proponer una comunidad equilibrada,
donde con una cantidad, con una población entre 500 habitantes, 600, 700 o 800 o lo que uno consiga agrupar en este espacio, deberían tener pues lo necesario para que en unión con otros espacios geográficos de mayor elevación o de los valles profundos, tener los alimentos necesarios como tubérculos, granos o algunas frutas exóticas o algunas verduras. Entonces, Machu Picchu de alguna forma tuvo esa visión de ser un centro de élite para gente que merecería entender esa visión de seguir creciendo y tal vez por algo también natural en el ser humano que tenemos que entender de que no somos eternos y esto lo tuvieron con seguridad muy claro los sabios, ya que al expandir su territorio de administración encontraron muchos lugares en ruinas de poblaciones que antecedieron y que ya no estaban presentes. Entonces, después de observar mucho estos lugares, con seguridad que los sabios llegaron a concluir de que esto les podría suceder a ellos también. Y este es un acto natural de querer preservar un espacio único y mantenerlo así. Y recordemos que después de 1572, con seguridad que se declara el abandono oficial de Machu Picchu, porque si ya llegaron a Vilcabamba, a Huilcapampa, con seguridad que en el interín podrían llegar a Machu Picchu y habría que abandonarlo porque la presencia humana en cualquier espacio siempre va a dar muestras de su presencia en el acto pues de sembrar, de cosechar, del diario vivir, ya que se debería aprender, uno debería alimentarse y algún humo que se estaría escapando en la distancia, algunos exploradores, algunos especialistas conseguirían ver de que hay alguna presencia en alguna montaña, entonces para proteger lo más seguro era abandonarlo. Entonces, después que se abandona Machu Picchu, con seguridad, por los promedios de 1572, esas poblaciones, los residentes, los que sobrevivieron, con un conocimiento muy elevado, trataron con seguridad de escoger a algún público selecto para preservar, transmitir parte de este legado, pero después de 500 años ya fue muy difícil preservarlo. Es así de que se ha sumergido en la memoria del habitante contemporáneo, étnicamente único, con la visión básicamente mistificada de que todos somos incas, ¿no? Pero realmente, si bien muchísimos tal vez tienen una herencia genética casi completa, culturalmente no lo tienen más. Entonces ahí hay una gran separación porque debemos ver también de que hasta hace un par de años en las estadísticas se concluía de que el 93% de la población de este país es católica. Entonces, eso quiere decir que mismo dentro de las poblaciones indígenas más profundas, también está la presencia de la cristiandad en forma pues diversa y radical muchas veces, ¿no? Entonces, si bien hay herencia genética, la parte cultural, la parte espiritual, técnicamente se ha perdido, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marco, por aclarar estas dudas de nuestros participantes, sí, tanto en la plataforma de Facebook como las preguntas, sí, en el programa. Te agradecemos y te paso con mi compañero Joel, sí, para que te dé algunas explicaciones. Gracias, Carlos Pachacama. No, simplemente ya se hizo extensivo el agradecimiento formal a nuestro ponente el día de hoy, Marco Arívolo, justamente con el tema la ciudad de cristal de Machu Picchu, ¿no? A nombre del Club Historiando le damos las muchas gracias y sobre todo, pues, quién sabe, más adelante también invitarlo para otra ponencia y sobre todo, pues, para que también nos siga, ¿no? Con las siguientes charlas también, ¿no? Asimismo, también agradecemos a todos los escuchas virtuales, ¿no? A través de la plataforma del Facebook Live del Club Historiando, a todos los que han ido formulando sus preguntas y sobre todo también a aquellos seguidores que, bueno, nos han estado siguiendo siempre todo este tiempo, ¿no? Y a cada uno también de los integrantes que en esta noche nos acompañaron, ¿no? En la persona de Franklin Pacuri,
Carlos Pachacama, nuestro ponente Malcu Aríbalo, ¿no? Ahmed Velázquez, y quien les habla, su servidor, Joel Pinto Esquía. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Cuídense, sigámonos conectando y hasta la próxima. Muy buenas noches, cuídense, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.